El deporte gracias a sus protagonistas. Edu Andino te invita a participar de la entrevista del día. Hoy Hoy queremos darle la más cordial bienvenida a un amigo de la casa, alguien a quien aprecio muchísimo y siempre le agradezco por regalarnos su tiempo y sus conocimientos. Estoy hablando del doctor Juan Naranjo, fisiólogo deportivo, líder de Axis Sports, con quien vamos a estar hablando acerca de la importancia del apoyo a los deportistas en etapa formativa y profesional. Querido Doc, buenas noches, bienvenido a los micrófonos de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live en cada una de nuestras plataformas digitales. Quiero empezar consultándole su criterio. ¿Hay o no el suficiente apoyo en nuestro país para los deportistas, tanto en etapa formativa como profesional? Buenas noches. A ver si me escucha, Doc. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Ahí estamos, mi querido. No sé si me escuchó la interrogante que le había planteado. No, Edu, justo se cortó, discúlpeme. No se preocupe, le estaba dando la bienvenida, Doc, y estaba comentándole a la audiencia que hoy vamos a tratar con usted este tema de el apoyo a los deportistas en etapa formativa y profesional. Y la primera interrogante que le soltaba es si a su criterio hay o no el suficiente apoyo en nuestro país para los deportistas en etapa formativa y sobre todo también en la parte profesional. Realmente depende, Edu. Ustedes también tienen que tomar en cuenta la gran cantidad de deportistas que hay. Y bueno, todo depende del punto de vista como lo mires. Si es que es de apoyo privado, yo creo que cada vez más somos las empresas que estamos apoyando de una u otra manera a deportistas. Al mismo tiempo me parece que las entidades públicas, sobre todo las entidades gubernamentales que tienen relación directa con el deporte, me parece a mí, y es una opinión netamente personal, que estamos muy enfocados en el alto rendimiento, en los deportistas que de alguna u otra manera ya están en la punta del iceberg, digamos así, y me parece a mí que todo el pelotón de deportistas que viene detrás aún no son considerados de la manera adecuada, pero es una opinión netamente personal. A mí me parece que, y entiendo un poco por qué, ¿no? Porque siempre las miras y la atención y las miradas y las fotos están en la gente con mucha más exposición. Entonces entiendo por qué podría ser más atractivo el apoyar a un deportista que ya está consagrado, digámoslo así. Ahora, pero a mí me parece que los chicos que vienen atrás aún falta bastante. Ahora, Doc, justamente al respecto, ¿cuán beneficioso sería que quizás se cambie el chip, se cambie esta mirada de apoyo a los deportistas y se empiece desde los más pequeños para después llegar a los más grandes, a los adultos, a los que quizás llegan ya a la etapa profesional? Mira, Edu, yo viví mucho tiempo en el Canadá, 15 años para ser exactos, y te cuento un poquito cómo funciona allá y me parece que es un sistema digno de replicar. Uh-huh. El Ministerio del Deporte está muy relacionado al Ministerio de Salud porque utilizan al deporte como método preventivo de enfermedades, sobre todo de enfermedades metabólicas. Es así que, por ejemplo, hay clínicas de trote para diabéticos, hay cocina saludable para diabéticos, para hipertensos. Entonces son programas de deporte masivo, donde lo que se trata es de que el ciudadano normal reciba una prescripción de ejercicio científica y que de esa manera pueda tener una vida más saludable y obviamente el que no tenga que acudir al servicio público de salud. Y hay un pequeño departamento que se dedica al alto rendimiento deportivo y obviamente se utiliza a los deportistas como ejemplo a seguir para que los niños se inspiren y puedan practicar los distintos deportes. Uh-huh. A mí, en cambio, me parece que aquí estamos al revés, es decir, la gran mirada es en los poquitos atletas de alto rendimiento que nos representan y en la masa, digamos, en el ciudadano común, en la persona que necesita hacer ejercicio para mantenerse activo, para mantenerse saludable, no hay ningún tipo de guía pública como para poder seguir. Por ejemplo, en el tema puntual de la COVID-19, nosotros hemos conversado con otros especialistas y también nos han manifestado que las personas que están en actividad deportiva constante, que no son necesariamente deportistas profesionales, etcétera, pero por ejemplo pueden enfrentar de mejor manera la enfermedad en caso de contraerla. Lo mismo sucedería para reducir los niveles de obesidad, Doc.
Y todo el tema de las enfermedades crónicas metabólicas que vienen acompañados de esto, ¿no? Entonces, diabetes, usted sabe, por ejemplo, en la provincia de Manabí, la gran cantidad de diabéticos que hay, pero sin embargo no tenemos ningún tipo de programa como para enseñarles a hacer ejercicio. También hay una gran cantidad de hipertensos. Efectivamente, la obesidad fue uno de los factores de riesgo en el tema del COVID-19. Entonces yo creo que en vez de aprovechar esta situación y en vez de elaborar programas masivos de ejercicio, me parece a mí que estamos utilizando ahora una estrategia, no es que me estoy quejando, yo creo que está bien, capaz que ese sería el primer paso y el siguiente paso sería el enfocarnos en la gran cantidad de ciudadanos que necesitan hacer ejercicio, que necesitan hacerlo bien sobre todo, como para que se vean beneficiados de los efectos saludables y de los efectos que tiene el ejercicio en el cuerpo humano. ¿Y usted cree que en nuestro país se trabaja de manera conjunta entre, por ejemplo, el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud? Y sumaría yo también a otra cartera de Estado que me parece podía ir también a contribuir en este sentido, el Ministerio de Educación. ¿Cree que hay un trabajo conjunto o es un trabajo por separado? La verdad es que no sé, Edu, me parece que no, porque obviamente yo no conozco de ningún tipo de programa de salud que esté envuelto en el que esté envuelto el ejercicio. Pero, a ver, yo creo que también lo que nosotros tenemos que hacer un poco como ciudadanos es empezar a hacer una lluvia de ideas, capaz que aportar, capaz que por ahí, por la experiencia que uno tiene, puede de cierta u otra manera el dar una idea que después se puede implementar, capaz que primero hablar con municipios pequeños, como para empezar por ahí, y después poco a poco ir masificando este tipo de programas, ¿no? Pero Edu, siempre vuelve a lo mismo, ¿no? Yo creo que como ciudadanos nosotros no podemos esperar que el gobierno central sea quien se encargue siempre de todo, sino yo creo que más bien nosotros tenemos que empezar a dar el ejemplo, y es lo que tratamos de hacer en Axis Sports, ¿no? Y usted sabe que nosotros tratamos de apoyar a un gran número de deportistas que sabemos que no reciben el apoyo de nadie, y lo hacemos como empresa privada y tratamos de apoyar desde esa manera y remar desde ese lado, ¿no? Y a eso quería llegar. Ustedes desde la empresa privada, en el caso de Axis Sport, han trabajado y siguen trabajando con muchísimos deportistas. Y ahí quiero consultarle, desde la parte médica, desde la parte de su experiencia que ha tenido a lo largo de todos estos años, ¿qué aspectos se deberían considerar para apoyar a los deportistas puntualmente? Cito uno, ¿cuán importante es trabajar en algo que quizás no se habla en general en la sociedad? Pero, por ejemplo, la parte mental. Sí, Edu. Mira, y por ejemplo con el tema de los velocistas, ahora con el tema de lo que sucedió con Alex, si es que tú vas y ves los compañeros de equipo de Alex, estaban muy afectados y ahora sé que están trabajando con algún tipo de psicólogo, pero antes no. Mira, hay muchísimas cosas que se deben cambiar, pero si es que tú me preguntas a mí una puntual, yo creo que es el trabajo de la mano del entrenador. Es decir, nosotros podemos hacer en el laboratorio de ciencias del deporte todo el trabajo que si es que esos resultados no le llegan al entrenador, si es que el entrenador no te pide alguna prueba en específica como para aplicar algún tipo de mesociclo o algún tipo de práctica en el entrenamiento, no sirve de nada. Es decir, yo le puedo hacer el VO2 Max a toda la selección nacional de atletismo, que si es que estos valores no llegan al entrenador o si es que el entrenador no me pide a mí los valores o si es que no los utiliza, realmente lo único que hemos hecho es gastar el dinero y gastar el tiempo. Entonces lo que sí necesitamos hacer es de que la ciencia se una hacia el entrenador, que el entrenador sea la persona que solicite los exámenes que necesita como para poder cambiar o como para poder implementar algún tipo o algún sistema de entrenamiento que tenga alguna intención detrás. Entonces puede ir al ministerio, puede ir al hospital, puede ir al Axis, puede ir a cualquier lugar, que si es que el entrenador no usa los datos, no sirve de absolutamente nada. Ahora, doctor, usted contaba algo muy importante y para la gente que nos está escuchando y nos acompaña en redes sociales, desde Axis Sports y Juan Naranjo pude conocer cercanamente cómo trabajaban con Alex Quiñones, nuestro velocista que desgraciadamente fue asesinado en Guayaquil hace algunos meses. ¿Qué enseñanza quizás dentro de todo lo duro que fue perder a Alex le dejó a usted, doctor, que estuvo tan cerca de la vida de Alex, que sin duda, para quienes han estado también más atentos a su desarrollo, ha tenido o tuvo altos y bajos bastante fuertes? Edu, para serte sincero, cuando tú estás en la profesión en la que yo estoy,
a veces divides la vida en 4 años. Es decir, nuestra vida está siempre marcada en un ciclo olímpico que empieza con los sudamericanos, los panamericanos, el mundial y las olimpiadas. Y a veces no nos damos cuenta, o a veces nosotros tenemos por garantizado, como si es que esto siempre fuera así, que el día de mañana nosotros vamos a poder cumplir con la planificación, que podemos cumplir con los sueños que uno tiene. Y de repente viene un hecho tan trágico como esto y te asienta la realidad, que nadie tiene la vida comprada y que todo puede pasar. Y la verdad es de que yo creo que ahí, por ejemplo, tenemos que todos trabajar para que los chicos que tienen habilidades deportivas tengan algún tipo de guía desde temprana edad y sobre todo cuando alcanzan el éxito. Tú sabes que Alex tuvo temporadas bajas, pero también temporadas muy altas, y yo creo que una de las razones por las cuales su carrera deportiva fue tan irregular es porque justamente nunca tuvo un apoyo detrás o una enseñanza detrás de cómo lidiar con la fama, cómo lidiar con el dinero, cómo lidiar con la familia que de una u otra manera siempre le rodea en los momentos dulces. Doctor, perdón que le corte ahí, querido doctor, solo para que la gente sepa, yo lo sé y quiero que lo comparta acá si es posible. ¿En qué estado ustedes logran recuperar a este Alex Quiñones que después del 2012 de haber estado dentro de los mejores velocistas del mundo tuvo un bajón como es de conocimiento público? Corríjame usted, pero me parece que entre el 2017 o incluso un poco antes o tal vez un año después ustedes logran nuevamente recuperar al deportista, pero cuéntele un poquito más a la gente cómo estaba Alex en ese sentido. Bueno, Alex Quiñones llega donde nuestro equipo, porque somos un equipo multidisciplinario donde está el profesor Nelson Gutiérrez, el entrenador de cabeza, y está Caridad Martínez como fisioterapista, y mi persona como fisiólogo deportivo, y en el caso de Alex también como un poco de guía, como un poco de orientador, y realmente cuando él volvió fue por un tema específico con su hija. No había entrenado bastante tiempo, estaba completamente parado, y claro, Caridad abrió la puerta de su casa para que Alex pueda vivir con él, y de ahí el profe Nelson Gutiérrez le fue guiando durante todo el ciclo olímpico, que justamente tuvo su cúspide de más alta en los Juegos Mundiales del 2019 con la medalla de bronce mundial. A ver, para ser sinceros, y a veces no trato de no tocar a Alex porque me parece a mí que ya no hay más que decir, pero me parece que Alex tuvo este ser superdotado en el atletismo y que lamentablemente nunca pudo ser explotado al nivel en el cual podríamos haberlo hecho. Nosotros soñábamos con los Juegos Olímpicos, pasó el tema del doping por descuido personal de él, y después cuando esperábamos una revancha, cuando empezamos a planificar la revancha en el Mundial de Oregón ahorita en julio, pasó lo que pasó, ¿no? Entonces ahí nos demuestra todo lo mal que estamos como país, todo lo mal que tiene nuestro sistema. ¿Cómo pueden venir y asesinar a una persona? Porque sí, ¿no? Independientemente cuáles sean las razones, igual asesinar a una persona y que después de un mes todo el mundo se haya olvidado, no sabemos quién fue, no sabemos por qué fue. En fin, es bastante difícil el analizar el tema. Y yo traía a colación el tema de Alex con mucho respeto, por supuesto, es justamente para que ojalá en la medida de lo posible no se repitan similares historias, es decir, que un deportista que llegó a ser séptimo en el mundo después sea olvidado tanto por las instituciones públicas y la gran mayoría de las empresas privadas, a excepción, como acabamos de escuchar, de lo que ustedes hicieron conjuntamente con un equipo. Ahora, doctor, ya en la recta final de esta entrevista, ¿qué criterio le merece el caso de Miriam Núñez? Y quiero consultarle, porque ayer nos enterábamos que ella fue inscrita, ella quiere competir el día domingo, y esta semana, recién antes de ayer, había salido de la fase de cuidados intermedios en el Hospital Axis, y la verdad que a nosotros, que hemos estado siguiendo el caso, nos llamó muchísimo la atención. ¿Cuál es su criterio al respecto? No sé si está un poco al tanto del mismo. Bueno, yo subí el día... A ver, primero vale la pena aclarar. Yo recibí la llamada de Santiago a la 1 de la mañana del domingo, porque estaban tratando de internarla en el hospital y necesitaban algún tipo de dato o algo así. Entonces, eso primero muestra que el presidente de la federación estuvo desde el comienzo y siempre al lado de la deportista, porque domingo 1 de la mañana recibir la llamada de una persona de la federación para
para hacerte una consulta, quiere decir de que estaba preocupado y que estaba ahí. Entonces yo fui a visitarle, me parece que fue el día lunes o martes, tenía así una fractura en el cráneo y estaba estable, obviamente adolorida por el accidente, ¿no? La doctora con la que yo hablé me dijo, le duele todo, desde el pelo hasta la punta del pie, y es obvio por la magnitud del accidente, ¿no? Pero de ahí en el resto no había ninguna otra fractura, no había ningún otro órgano involucrado. El doctor Eder Mazón es el neurocirujano que estuvo al mando del caso. Entonces, a ver, a mí no me parece que es muy prudente el hacerlo, ¿no? Por un montón de cosas, desde un aspecto psicológico hasta un aspecto físico. Pero sin embargo, al último, el deportista es el que siempre escoge y el que siempre tiene la última palabra, ¿no? Entonces, no sé si es que efectivamente vaya a competir, pero al final uno lo único que puede hacer es recomendar y la deportista tomará la última decisión. Pero Edu, si es que usted analiza, porque yo sé que usted es deportista, porque le he visto correr, si es que usted analiza en verdad la causa de todo este accidente, es por neta y llanamente egoísmo. Y eso es lo que a mí me preocupa como país. Yo no sé cómo puede ser que una persona que se pasa su intersección, en vez de seguir circulando 1 kilómetro y darse la vuelta un poco más allá, decide atravesarse 2 carriles sin importarle absolutamente nada, Edu. Porque esta vez fue Miriam en la bicicleta, pero pudo haber sido otro carro, pudo haber sido otra persona, porque la persona no le ve. Y después que se da cuenta que comete este accidente, se va de largo, ni siquiera presta un poco de ayuda. Entonces uno dice, ¿cómo hemos caído como país para que no tengamos ningún tipo de moral, de decencia, de valores, de principios, como para primero cometer un error garrafal en leyes de tránsito y después irse, a pesar de que la ciclista pudo haber estado muerta o pudo estar gravemente herida y que su actitud, pudo haber cambiado absolutamente todo? Entonces, eso es lo de fondo, eso es lo que en verdad preocupa. ¿Qué es lo que nos está pasando como país? ¿Será que oímos tantas cosas malas todos los días que de poco nos estamos desnaturalizando? ¿O qué es lo que está pasando para que una persona le deje a otra persona completamente accidentada, herida en el piso y siga de largo? Eso es lo que más preocupa, Edu, y en verdad creo que todos tenemos que empezar a hacer un mea culpa, sobre todo los que somos padres de hijos chiquitos, y empezar a inculcar los valores de los principios que parece que se están perdiendo para empezar a enrumbar el futuro de este país. Con esto último me quedo, y creo que la mayoría de la audiencia también se quedará y coincidirá con su criterio, doctor. En la recta final también la invitación para que usted le haga a toda la gente que quizás quiere empezar la práctica deportiva. Yo he tenido la suerte, el honor, el orgullo de ser parte del equipo de running, por ejemplo, en determinado momento para entrenar junto a ustedes, y vaya, es sin duda algo muy enriquecedor, no solo en la parte de obtener los resultados, sino en otros aspectos, ¿no? Esa cercanía que se tiene con todos los integrantes del equipo. ¿Qué le podría decir a esa gente que todavía quizás está empezando el año y está con ganas pero no se atreve? La invitación para que acudan a Axis Sport, doctor. Claro que sí, Axis Sports tiene sus clubes recreacionales, que es justamente para cualquier tipo de nivel, para cualquier persona que quiera iniciar en el deporte o que quiera conseguir sus metas, para atletas un poco más experimentados, y sobre todo un mensaje para los que ya realizan deporte, y es de que no se olviden que una persona que realiza deporte, así sea a nivel amateur, a nivel recreacional, tiene la gran posibilidad de inspirar al resto de gente que le rodea. Por ejemplo, el domingo tenemos esta hermosa carrera de la etapa, ¿no? Y yo sé que las distancias son largas y yo sé que la altimetría está difícil, yo estoy aquí en Cuenca, pero a estos deportistas que sonrían durante toda la carrera, porque el resto de gente que les vamos a ver desde las calles nos vamos a sentir inspirados y nos vamos seguramente a seguir su gran ejemplo como para empezar a hacer ejercicio. Que así sea, Doc, y que mucha más gente haga deporte. Le mando un abrazo, disfrute de la hermosa ciudad de Cuenca, y le estaremos molestando continuamente en los micrófonos de FM Mundo para que nos ayude con sus importantes criterios. Edu, muchísimas gracias, una buena noche. Muy bien, ha sido el doctor Juan Naranjo, fisiólogo deportivo, líder de Axis Sport, que trabaja con varios deportistas en el ámbito profesional y también amateur. Uno de ellos era justamente Alex Quiñones. Lo conocían muy de cerca. Alex Quiñones en el 2012 fue 7º a nivel mundial. Después, lamentablemente, pasó un bache tremendo. Incluso llegó a trabajar en el ámbito de la construcción. No tenía recursos, lo dejaron abandonado.
tanto desde la parte pública como desde la empresa privada. Y por supuesto la ciudadanía también se olvidó cuando en su momento nos hizo vibrar a todo un país. Y después todos sabemos el desenlace trágico. Lo asesinaron y como ya lo decía nuestro entrevistado, hasta el momento se desconoce quién fue el autor, tanto material como intelectual. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos.